Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por esta invitación al encuentro virtual de 5G Américas 2024. Para mí es un honor poder estar aquí con ustedes y que me dediquen este tiempo y estos minutos para escucharme. Soy Ana de Saracho Bryan, soy fundadora de Synertix, y bueno, muchos de ustedes me conocen más por haber estado muchos años, 26 en diferentes empresas del sector telecomunicaciones, entre ellas en América Móvil, en Telefónica Movistar y en el regulador también he estado. Así es que, pues bueno, creo que he logrado al final de todo este tiempo una visión 360 de lo que está pasando en México. Y justamente por esa razón quiero compartir con ustedes el día de hoy mi visión sobre qué viene para las telcos con este nuevo gobierno en México. Me hubiera gustado que las cosas estuvieran más claras y más concisas para este momento. Sin embargo, pues no es así, pero me parece relevante y que aporta mucho el poder poner en resumen lo que está sucediendo en México. Creo que cada quien tendrá que sacar sus conclusiones, ya les daré un poco mi opinión al respecto, pero si quieren, avanzamos. Así es que voy a compartir pantalla para poder empezar. Me den un segundito y pasamos aquí. Entonces, pues vamos con esto. Lo primero que me gustaría platicarles es cuál fue el escenario previo al cambio de gobierno, porque en realidad todo esto parte de ahí, ¿no? Ya llevábamos algunos años con un entorno institucional bastante debilitado. Y esto es muy relevante contarlo porque como muchos de ustedes saben, pues la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones que se realizó en el 2013 en México fue esta que fue referente internacional. El IFT, nuestro órgano regulador, fue considerado un órgano de quinta generación por la propia OIT. El esquema y todo el andamiaje jurídico que se hizo para que tuviéramos un organismo autónomo constitucional en México, libre de todo interés político, que estuviera siempre y que se asegurara que sus integrantes fueran personas pues especialistas y expertas en los temas que tratara, pues pudiera asegurar la libre competencia y la libre concurrencia en este sector. Entonces, pues viniendo de esos antecedentes, creo que es muy relevante ver esto, que es que ya llevábamos algunos años con un entorno institucional debilitado en México. Desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pues el IFT no fue recibido de la mejor manera, dado su condición de órgano autónomo constitucional. ¿Por qué razón? Bueno, pues se consideró en ese entonces que este órgano y varios, más bien todos los órganos autónomos constitucionales, no eran las figuras correctas. Uno, porque son pues instrumentos y órganos que cuestan mucho dinero. Esa fue una de las razones que más se manejó. Y la segunda, pues que se encuentran fuera del scope y del control pues administrativo del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, pues claramente esta no fue una figura bien recibida en ese sexenio. Y en este sentido, lo que comenzó a pasar es que los últimos tres nombramientos que debían de haber hecho de forma anual para integrar el pleno de este órgano regulador con los comisionados correspondientes no sucedió. ¿Por qué? Porque estos nombramientos vienen del Poder Ejecutivo y son sometidos a aprobación del Senado de la República y pues simplemente no se dieron. El presidente tomó la decisión de, si bien en alguna ocasión sí presentó algunos nombres y estos no fueron aceptados, pues al final dejó de hacer estas propuestas y el pleno del IFT, que es un órgano que debe de funcionar por constitución, con 7 comisionados, lo empezó a hacer solamente pues con 6, con 5 y hoy lo hace con 4. Otra de las cosas importantes es que una de las salidas de los comisionados anteriores fue su presidente, aquel que fue nombrado así por la Cámara de Senadores del país. Y tampoco se volvió a hacer nunca una designación formal de su presidente, sino que se utilizó la regla existente
en el estatuto del IFT que dice que será presidente interino quien tuviera la mayor antigüedad en este órgano. En este caso, el día de hoy, este cargo lo tiene Javier Juárez Mujica, pero en realidad el simple hecho de que no existiera una designación formal de la Cámara de Senadores sobre su presidente también debilita este órgano. Por el otro lado, hubo amenazas constantes del Poder Ejecutivo sobre su desaparición. Como les comenté, no solo del IFT, sino de todos los órganos autónomos constitucionales que se fueron construyendo durante las reformas que se hicieron en los sexenios anteriores, por las razones ya dichas. Y entonces hubo muchas iniciativas, ha habido varias iniciativas en las cuales se ha pretendido desaparecerlos. Durante un tiempo muchas de estas no pasaron y sobre todo porque en la última parte, en las elecciones intermedias del sexenio anterior, Morena perdió la mayoría calificada en el Congreso y esto requiere una reforma constitucional que evidentemente necesitaba pues la votación, la mayoría calificada de Cámara de Diputados, de senadores y de la mayoría de los congresos locales de los estados de la República y pues no parecía contar con todo lo que se necesitaba para que pudieran pasar este tipo de reformas. Por el otro lado, también tuvimos pues el rescate de Altán. Yo le llamo así porque al final, pues lo que sucedió es que hubo una inversión o hubo una capitalización del gobierno a través de la banca de desarrollo para que la red compartida, este proyecto que también deviene de la Constitución, siguiera operando pero ya con una cuota de inversión pública. Entonces pasamos de tener una empresa que era 100% privada a tenerla con inversión pública y evidentemente pues a que sus objetivos cambiaran. Y la última que me parece muy relevante es que durante ese sexenio se creó la empresa CFE Telecom Internet para Todos como el proyecto público para conectar a los desconectados. El discurso fue que el sector privado no estaba haciendo nada para conectar a esas personas que se encuentran en áreas remotas y que se necesitaba un proyecto del gobierno que se fondeara a través de recursos gubernamentales y que pudiera llevar el servicio a otros lugares. Y fue así como surge pues esta nueva operadora, le tengo que llamar así porque además de ser pues despliegue de infraestructura, presta servicios a través de sus propias SIMs, utilizando los servicios de la red compartida de Altán. Y bueno, también ha habido una serie de deudas legislativas y regulatorias que ya veníamos acarreando previo al nuevo gobierno. La primera de ellas, y que creo que es conocida por todos, es que los derechos del espectro radioeléctrico en México son caros. Y además son distintos a los que paga Altán, que es el proyecto público, y pues los operadores del sector privado pagan 90% más que lo que paga Altán de derechos por una frecuencia que además es la frecuencia de 700 megahertz, que pues como saben tiene la mayor propagación. La segunda tiene que ver con la regulación de preponderancia, que saben que también pues fue una creación legislativa en México, fue constitucional, pues para lograr vía regulación ex ante el poder eliminar barreras que existían en la competencia en este país en el mercado de telecomunicaciones, ¿no? Que incluye, por supuesto, la parte móvil, la parte fija, internet, servicios de telefonía en general. Y la última revisión se hizo o se inició en 2023, en marzo, eh, y para 2024 todavía no había habido una resolución de parte del instituto con unas nuevas regulaciones de preponderancia y, por supuesto, pues con el tan deseado análisis de los cambios que hubiera habido en la competencia derivado de las regulaciones anteriores y qué era lo que se tenía que hacer ahora para lograr pues nivelar el piso para todos. Y por el otro lado, además, sucedieron una serie de aprobaciones de comercialización de esta empresa CFE Internet para Todos, CFE Telecom Internet para Todos, perdón, en zonas con cobertura y servicios donde sí hay competencia
pues a precios que no son replicables. Y me refiero a precios que no son replicables porque están utilizando ofertas de Altán, que evidentemente, pues al no tener la misma estructura de costos que el sector privado, pues pueden configurar ofertas para comercialización que son pues más baratas y que son difíciles de replicar aún en el mercado de las comercializadoras por parte del sector privado y mucho más en el sector minorista, ¿no? Entonces, pues digamos que CFE Telecom Internet para Todos ha venido como ganando terreno. Empezó como esta iniciativa que solo llevaba servicios a lugares donde verdaderamente la competencia no hubiera llevado, lo cual pues hacía sentido. Y había una restricción en los títulos de concesión que decía justamente eso, que solamente podía llegar a las zonas donde no tuvieran cobertura y servicio los demás operadores. Pero poco a poco se fueron obteniendo autorizaciones y modificaciones a su título que le han permitido ir agregando servicio en otras zonas del país, al grado que hoy presta servicios en unas zonas específicas que han sido determinadas en el país como zonas, ay, ¿cómo se llaman? Zonas, bueno, áreas específicas para prestar este servicio y que pueden estar encalladas en la Ciudad de México. Y pues evidentemente en la Ciudad de México hay cobertura de los otros operadores y entonces puede haber una serie de sustituciones de los servicios que eventualmente pues van a terminar por tener un efecto en los demás operadores. Ay, perdón. Bueno, la segunda que les quiero contar es que pues se presentó nuevamente una reforma constitucional para desaparecer los órganos constitucionales autónomos de México. El 5 de febrero del 2024, todavía con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se presentó en la Cámara de Diputados la iniciativa constitucional para llevar a cabo la desaparición de estos órganos, entre los cuales se encuentra el IFT. Y solo por darles algunos puntos de qué establece esta reforma, que si llegara a pasar, pues sería lo que quedaría, es que se trasladan las facultades de estos órganos autónomos a las dependencias de la Administración Pública Federal que tenga facultades coincidentes. En el caso del IFT, se habló de dos secretarías para todas aquellas facultades que tienen que ver con competencia económica, que éstas pasaran directamente a la Secretaría de Economía, mientras que la parte que se refiere a la regulación sectorial, al otorgamiento de concesiones y todo esto, pasara a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Eh, Al final verán que esto tampoco pues ha sido determinado ni aceptado al 100% y que hay algunos movimientos actuales que nos hacen pensar que probablemente no sea así. Por un lado, digo, por otro lado también, en esta iniciativa, pues ya se dice claramente que la facultad de otorgamiento, revocación, autorización de sesiones, cambios de control accionario de las concesiones dependerá exclusivamente del Ejecutivo Federal, lo cual pues nos hace volver al pasado antes de la reforma constitucional del 2013, donde era la Secretaría de Comunicaciones y Transportes quien otorgaba estas concesiones y que al final nos regresa un poco a esta sensación de la poca certeza jurídica que existe en el otorgamiento y a las personas a las cuales se les otorga. Eh, También por su parte, el Ejecutivo Federal será el responsable de fijar el monto de las contraprestaciones que se tengan que pagar por el otorgamiento de estas concesiones. Y aunque sigue hablándose que para las concesiones comerciales habrá licitaciones, pues como saben, el precio de referencia y de salida, el tipo de licitación que se realiza, todas esas cosas pues ahora dependerían del Ejecutivo Federal para realizarse. También se conserva la limitante de impugnación de los actos solo a cargo del juicio de amparo y sin suspensión de los mismos, ¿no? Los únicos actos que aceptan suspensión serían las multas y las desincorporaciones de activos, en cuyos casos, hasta que no haya una resolución final sobre los juicios de amparo, no se llevarían a cabo. Pero digamos que el resto de los actos que el gobierno federal realice, emita
o resuelva respecto al sector telecomunicaciones estarán envueltos en esta misma regla, que es único medio de impugnación, juicio de amparo directo y sin suspensión de los mismos. También se dice que una vez aprobada esta iniciativa, cuando este sea el caso, el Congreso tendrá un plazo de 90 días a partir de su aprobación y de su entrada en vigor para realizar las adecuaciones respectivas a todo el marco legislativo que lo requiera. Todo eso quiere decir que probablemente veríamos una nueva versión de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, además de pues todas las modificaciones necesarias para que las nuevas secretarías tomen, digamos, las facultades que deriven de esta extinción de los órganos autónomos. Y también, además, em, en este tono de austeridad republicana que utiliza este gobierno, pues se habla de considerar la desaparición de órganos y unidades administrativas de estos órganos que puedan representar duplicidad de funciones respecto de otras oficinas ya existentes en las secretarías y dependencias del Ejecutivo Federal. Así es que también de alguna forma se dará esta simplificación pues administrativa y probablemente haya áreas y demás que desaparezcan. Por el otro lado, en los transitorios también de esta iniciativa y si llegara a ser una reforma que pase, se dice que todos los actos emitidos por el IFT con previos o con anterioridad a la entrada en vigor de esta nueva legislación secundaria surtirían todos sus efectos, lo cual quiere decir que se le está dando y se está reconociendo su validez. Pues por supuesto que los comisionados del IFT o este pleno, que pues claramente dejaría de existir, pues estaría en funciones también hasta la fecha en que entrara en vigor esta legislación. Y esta que me parece que pues hay que analizarlo un poco más a fondo, es la que dice que todos los títulos habilitantes que se hayan otorgado previo a esta reforma permanecerán en vigor hasta el término de su vigencia, pero dice sin perjuicio de los nuevos derechos y obligaciones que le imponga el Ejecutivo Federal en ejercicio de sus atribuciones, lo cual pues creo que quedaría un poco en la incertidumbre de saber si se les agregarían obligaciones o cosas que pues claramente no hayan sido aceptados con esta aceptación de todos los términos y condiciones de las licitaciones cuando se entregan en su momento y que podría de alguna forma cambiar su operación. Y entonces, ¿qué pasa ahora? Pues con el entorno actual post nuevo gobierno. Como saben, el pasado 1 de septiembre, perdón, 1 de octubre, discúlpenme, tomó posesión la maestra Claudia Sheinbaum como presidenta de México. Y bueno, pues, ¿cómo inicia este gobierno en este entorno? Primero que nada, pues tiene una mayoría calificada en el Congreso para realizar cualquier cambio constitucional. Creo que esto es algo súper relevante porque, como saben, en una democracia como la que se vive en México, pues el equilibrio de poderes era muy relevante y de hecho toda la segunda parte del gobierno pasado, el Poder Judicial vino a ser un contrapeso muy relevante a las reformas que se habían logrado en el nivel legislativo, porque como les había comentado en el constitucional, muchas de ellas no se pudieron dar, pero sí en el legislativo, y de alguna forma, pues el Poder Judicial había jugado el rol de ser quien equilibrara este poder entre poderes. Em, pero ahora tienen esta mayoría calificada que se requiere para pasar reformas constitucionales y también tienen el control de más de la mitad de los congresos locales en los estados, lo cual quiere decir pues que prácticamente cualquier reforma pasaría. Em, por el otro lado, pues hay dos reformas que aunque no tienen una referencia específica al sector telecomunicaciones, creo que van a ser relevantes para el mismo y no nada más para ese, sino para la población en general y para cualquier otro sector eh, que hay en México, ¿no? Y es, primero que nada, el que ya pasó la reforma constitucional a través de la cual ahora en el Poder Judicial la elección de jueces y magistrados y ministros se realizará a través de elección popular, ¿no?
y esto quiere decir que serán los propios ciudadanos quienes determinarán quiénes tendrán estas posiciones, siendo que pues actualmente los jueces y magistrados y por supuesto los ministros pues tienen carreras judiciales de muchísimos años, han acumulado muchísima experiencia y evidentemente pues no es fácil ser quien tome estas decisiones en el Poder Judicial. Por el otro lado, ahora estamos discutiendo sobre la reforma de la supremacía constitucional, porque lo que pasó después de esto es que el Poder Judicial tomó en sus manos precisamente este pase de la reforma constitucional que le da la posibilidad de elegir a los jueces en elección popular y determinó que esta pues podía estar atentando en contra precisamente del equilibrio de poderes o de esta democracia que existe en México. Y al final, pues hoy hay una iniciativa a la cual se le llama de la supremacía constitucional, diciendo que ningún órgano, y por supuesto el Poder Judicial en este caso, no puede revisar los actos que modifiquen la constitución del país. Eh, y esto pues puede ser muy peligroso porque al final, pues no quiere decir que porque un cambio constitucional se realice, este no pueda estar atentando en contra de algún derecho, pues hasta humano fundamental, o simplemente pues atentar contra un sistema de gobierno elegido en este país como es la democracia, con su equilibrio de poderes. Entonces, pues estos dos temas, como les digo, aunque no son específicos del sector telecomunicaciones, van a jugar con muchísima relevancia sobre todos los actos que sucedan en el país y sobre la posibilidad de defendernos de ellos. Eh, Luego también ya hay declaraciones del líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, en la cual dice que esta iniciativa de reforma constitucional para desaparecer los órganos constitucionales sí va a pasar y va a pasar antes de que termine el 2024. Esto claramente lo tendremos que ver. Solamente estoy aquí haciendo recuento pues de declaraciones y de hechos que sabemos que están pasando. Sin embargo, esta reforma no se ha terminado su proceso de aprobación y por tanto, pues seguimos todos en espera de saber qué es lo que va a pasar. Lo que sí también supimos es que el 30 de octubre la presidenta informó que envió a la Cámara de Diputados una nueva iniciativa para reformar la ley orgánica de la Administración Pública Federal para crear 3 nuevas secretarías de Estado. Y bueno, me voy a enfocar específicamente en la que nos concierne, que es la Agencia de Transformación Digital. Esta es una de las que está creando y ella misma determina que es quien se encargará de las acciones de digitalización del gobierno federal, toda la parte de tramitología, esto que además la presidenta Sheinbaum ya había logrado en la Ciudad de México durante su gestión como jefa de gobierno, perdón, que fue muy relevante y fue la posibilidad de haber digitalizado gran parte de los trámites y de la relación con el gobierno de la ciudad. Y creo que este es un proyecto que ahora tienen a mucho mayor nivel y a un gran volumen, haciéndolo para los trámites del gobierno federal. Pero también anunció que se trasladarían a esta agencia las funciones que actualmente tiene la Secretaría de Infraestructura relacionadas con satélites. Si recuerdan de la reforma constitucional del 2013, donde que se crea el IFT, solamente estas funciones relacionadas con satélites se las había quedado el gobierno federal en sus dependencias, ¿no? En la anterior Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y ahora las está tomando la Agencia de Transformación Digital. Y creo que este puede ser pues un mensaje relevante donde quizás sea más bien esta agencia quien tome los temas relacionados con las telecomunicaciones. Como les digo, pues me hubiera gustado que esta conversación se diera unos meses después. Yo creí que esto se iba a resolver un poco más rápido, pero lo que sí es cierto es que nos está dando visos de absolutamente un nuevo andamiaje regulatorio para este sector que pues nos va a costar a todos nuevamente adaptarnos a una nueva forma de operar y por supuesto de ver pues cómo salen los temas para que podamos seguir siendo promotores de este sector. Y la otra cosa importante es que la presidenta
ha declarado que le va a dar seguimiento al proyecto de CFE Telecom Internet para Todos como ese mecanismo para conectar a los mexicanos, lo cual quiere decir que seguramente seguirán fondeando su operación y que tendrá una parte del presupuesto gubernamental para llevar a cabo estas funciones. Y aquí solamente les puse a manera de bullet algunas consecuencias que yo veo que tendrá en el sector telecom estas decisiones y estos movimientos que están sucediendo en México y pues que quizá ustedes ahora viéndolos como todos juntos, pues puedan juzgar y tener una opinión personal sobre ellos. En mi caso, ¿yo qué veo? Pues creo que puede venir una cierta inhibición de inversiones para el despliegue pues de nuevas redes y de nueva infraestructura en este sector, pero sobre todo además para la evolución tecnológica, ¿no? Dado el tema de los derechos, pues que sigue siendo el gran pendiente y que la verdad yo no veo en el radar que sea un tema que vaya a ser tomado en cuenta pronto para promover, digamos, la sostenibilidad en el largo plazo del sector privado. Em, y bueno, también además referida a estos cambios en el Poder Judicial, que pues como saben, sobre todo en lo que se refiere a inversión extranjera, pues puede ser un tema de decisión para que esta inversión pues sea menor. La otra cosa son las fallas de competencia, dado que si el IFT no saca una resolución, por ejemplo, de preponderancia, esta que viene debiendo hace pues un año por lo menos, antes de que sucedan todos estos cambios, pues ya no habrá seguramente esta regulación. Más bien, la gran pregunta es esa, si la regulación de preponderancia seguirá existiendo, dado que también habrá un cambio en la legislación secundaria que podría pues modificar esto, ¿no? Y quizá eliminar su existencia y volver un poco a las cuestiones anteriores a esta reforma del 2013. La tercera le quiero llamar competencia estatal porque pues en la medida en que vemos una mucho mayor presencia de CFE Telecom Internet para Todos en el país, en zonas donde existen otros operadores, pues para el sector privado implicaría empezar a tener competencia estatal. Y me refiero a competencia estatal porque al final sucede con una empresa que está operando con diferentes términos, con un fondo gubernamental, con costos y gastos distintos a los que tiene el sector privado y, y pues que claramente podrían de alguna forma tener un efecto sobre su operación. La otra, pues creo que es más un tema administrativo, de carga regulatoria, pero sí creo que también pues empieza a haber una incertidumbre sobre cómo será el manejo regulatorio y cómo será pues esta carga regulatoria existente al día de hoy, si será mayor, si será menor, si se disminuirá. Y por supuesto entender pues quiénes serán estas nuevas autoridades en caso de que verdaderamente terminaran pasando la reforma para desaparecer al IFT, pues nos implicaría a todos una nueva adaptación a una nueva forma de operar respecto a este sector. Em, y la última, la que quiero hablarles, y creo que en esta reflexión me voy a quedar, es sobre la posible subestimación de las acciones del sector privado actuales como proveedores pues, del otro 92% de la población y de los servicios. Eh, es muy relevante que en todas estas decisiones que se estén tomando se tome en cuenta el sector privado, porque si bien es entendible y es loable el fin de darle vida al proyecto gubernamental que conectará al resto de los mexicanos, pues la realidad es que no es el único proveedor en el país. Y existen proveedores que llevan muchos años en el país, que llevan muchos años invirtiendo recursos, que brindan empleos, que hacen del PIB, que aporta el sector telecomunicaciones algo relevante y, y pues tiene que existir, digamos, la parte de la política y parte de las decisiones tienen que ser para seguir promoviendo este sector. Y, y pues yo creo que al final lo que va a tener que pasar es que tendrá que haber una colaboración público-privada, ¿no? Donde se logren, pues digamos, compaginar
estos objetivos y estas metas. Y sí, probablemente el sector privado tenga que tener más injerencia en estos temas, pero también creo que es relevante que el sector público y que este nuevo gobierno vea con claridad todo lo que se ha logrado desde el sector privado, ¿no? Yo creo que el avance que ha tenido México, tanto en tanto cobertura, en conectividad, como pues en temas tecnológicos, llegar al 5G, poder estar poniendo a México a la vanguardia en temas relacionados pues con estas nuevas tecnologías que requieren pues velocidades y anchos de banda que son tan necesarios en el país, porque pues al final lo que hace el desarrollo de un país es su infraestructura y sin duda alguna, pues quienes están dispuestos a seguir invirtiendo en esta evolución tecnológica, pues son los del sector privado. Entonces, creo que esto es súper, súper relevante tenerlo en cuenta. Yo de verdad tengo la pues fe de que esto pueda suceder y que además el sector privado se ha tomado en cuenta también en la creación de esta nueva legislación en caso de que llegara a darse, para que de verdad pueda cobijar a todos y se convierta en una ley paraguas que permita pues la promoción de este sector en todas sus vertientes. Para mí esta es una de mis preocupaciones, es mi pedido absoluto para este nuevo gobierno, porque solo creo que con esta colaboración es como podremos pues seguir avanzando como país y como podemos seguir conectando a la gente. Y por último, y aunque no lo puse aquí, creo que hay pues otro pendiente en el cual yo creo que hay que poner foco y que tiene que ver con la brecha de uso, tiene que ver con generar las estrategias de educación desde la Secretaría de Educación Pública y de trabajo, de capacitación, desde la Secretaría del Trabajo probablemente, para que todas las personas se familiaricen con el uso de las herramientas digitales, porque no solo necesitamos la conectividad, necesitamos que la gente que la tenga cerca pues pueda utilizarla en su favor, que pueda utilizarla para su propio desarrollo, para el desarrollo económico del país y que todos podamos estar pues a la vanguardia para poder seguir compitiendo a nivel global con los demás. Así es que bueno, pues lo dejo aquí. Me encantaría que hubiera una parte 2 para contar pues el resto de la historia y quizá pues poder hacer esa conclusión, pero creo que les dejo pues varias preguntas y quizá la posibilidad de que se emitan opiniones. Me encantaría escucharlas. Les voy a dejar aquí mis datos de contacto. Quien me quiera contactar y me quiera contar qué piensa y me quiera dar su opinión, la verdad es que me parece súper relevante escucharla, sobre todo al pensar que esto pues se va a ver en varios países y que pues probablemente la experiencia de cada uno pueda aportar a una nueva solución para ver cómo se maneja este gobierno y este sector en pues yo creo que época de tanto reto que se avecina. Muchísimas gracias a todos. Me encanta y fue un placer estar aquí.